Déjame empezar con una pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor físico que alguna vez pisó un escenario de culturismo? Para muchos, la respuesta siempre fue la misma: Flex Wheeler. Kenneth Flex Wheeler, único en su especie. Quienes lo vieron por primera vez quedaron sin palabras. No era solo impresionante, era irreal. Para algunos era el favorito absoluto. Para otros, una pesadilla hecha realidad, porque incluso dando apenas una fracción de su potencial, ya estaba por encima del resto. Y entonces surgía la duda. ¿Qué pasaría si realmente lo diera todo? Subirse a competir contra él no era solo un reto, era intimidante. Su físico parecía imposible, como si no perteneciera a este mundo, como si hubiera salido directamente de un sueño. Un cuerpo perfecto, equilibrado, completo. Muchos coinciden en lo mismo. Algo así probablemente no volverá a verse sobre un escenario. Flex Wheeler, 275 libras, apenas un 2% de grasa corporal. Lo tenía todo, y su destino parecía claro: convertirse en uno de los mejores culturistas de todos los tiempos. Admirado, respetado, considerado por muchos como una leyenda viva. Pero detrás de esa imagen había algo más. Una voz interna que solo respondía a sí misma, una obsesión silenciosa, el deseo profundo de ser el mejor, de demostrarlo, de convertirse en ese nombre que nadie pudiera superar. Sin embargo, lo que vino después, nadie lo vio venir. Si pudiera regresar en el tiempo, solo le diría una cosa a ese niño: que se permita disfrutar, que se valore, que entienda que merece estar aquí. Porque en el fondo, nunca creyó que llegaría siquiera a sus 20 años. Vivía como alguien que no esperaba tener futuro. Y esta es su historia. Todo comienza en Fresno, una de las ciudades más grandes del estado de California, pero también un lugar donde muchas familias luchaban día a día por salir adelante. Ahí, el 23 de agosto de 1965, nació Kenneth Wheeler. Desde el inicio, su infancia estuvo marcada por la dificultad. No fue fácil, nunca lo fue. Vivió momentos de pobreza extrema, hambre y una inseguridad que lo acompañó durante años. Su inocencia le fue arrebatada demasiado pronto. Creció en un hogar donde su madre hacía todo lo posible por sostenerlo, pero no siempre era suficiente. Había días en los que la ropa estaba sucia, en los que el hambre no se podía ignorar. Recuerdos tan duros que, incluso décadas después, seguían presentes, como si nunca se hubieran ido. Recordaba noches enteras sin poder dormir, encendiendo y apagando la luz de su habitación, solo para ahuyentar a las ratas que corrían entre las paredes. El entorno tampoco ayudaba. El barrio era peligroso, tenso, marcado por conflictos raciales. Había zonas a las que simplemente no se podía entrar. La violencia no distinguía y el peligro era constante. Desde muy joven entendió algo que lo marcaría para siempre. Las personas detectan tus debilidades y las usan en tu contra. Y como si eso no fuera suficiente, la escuela se convirtió en otro campo de batalla. Sufría de dislexia, aunque en ese tiempo nadie lo entendía así. No había diagnóstico, no había apoyo, solo etiquetas, solo juicios. Lo consideraban incapaz, lento, insuficiente. Leer, escribir, incluso deletrear, eran tareas que le resultaban extremadamente difíciles. Algo que, con el tiempo, comenzó a afectar profundamente su confianza. Incluso años después, evitaba situaciones donde pudiera quedar expuesto. Prefería alejarse antes que enfrentar la posibilidad de ser juzgado nuevamente. Todas esas experiencias dejaron cicatrices. Cicatrices que ningún niño debería cargar. Y poco a poco, lo fueron empujando hacia un lugar oscuro. Un punto en el que comenzó a cuestionarse todo, incluso si la vida valía la pena. Porque al final,
Lo único que quería era lo mismo que cualquiera: ser aceptado, entrar a un lugar y no sentirse diferente, no sentirse menos. Pero las noches eran difíciles. El silencio traía pensamientos que no podía controlar. Aún así, en medio de todo eso, había una pequeña esperanza, una idea que se repetía una y otra vez en su mente, que algún día podría mirar atrás y reírse de todo esto. Ese era su mayor deseo. Y si pudiera hablar con ese niño ahora, solo le diría algo simple: todo va a estar bien. De verdad, todo va a estar bien. Este video no está patrocinado por absolutamente nadie, así que si te gusta, haznos un favor, deja tu like, escribe un comentario y con eso es más que suficiente. Ahora sí, volvamos a la historia. A pesar del caos que lo rodeaba, Wheeler encontró un propósito en las artes marciales. Desde muy joven comenzó a entrenar y ahí, por primera vez, canalizó toda su frustración. Iba todos los días que podía, escuchaba, aprendía, seguía cada indicación de su instructor y con el tiempo se volvió realmente bueno. Era un niño tranquilo, reservado, antes de que la vida lo golpeara y lo moldeara en alguien completamente distinto. Pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar el acoso. Aunque tenía la habilidad para defenderse, simplemente no podía hacerlo. Había algo dentro de él que se lo impedía. No quería lastimar a nadie. Le aterraba la idea de causar daño real. Su propio mentor lo tenía claro. Como peleador, tenía un potencial enorme, incluso mayor que el que más tarde mostraría en el culturismo. Pero en ese entonces, no había dinero en las artes marciales. Y mientras tanto, su cuerpo no imponía respeto. Era tan delgado que todos lo llamaban Skinny Kenny. Decidido a cambiar eso, comenzó a entrenar con pesas junto a su hermano Darnell y su amigo Mike Garza en el patio trasero de una casa, sin equipo profesional, sin conocimiento, solo ganas. Empezó a entrenar desde los 9 años. Al terminar la escuela, apenas pesaba poco más de 40 kilos. No tenía una estructura imponente, pero su físico ya mostraba algo distinto, algo que, con el tiempo, llamaría la atención. En ese entonces, su entrenamiento era básico: press de banca, curls, flexiones. Nada sofisticado. Su motivación era simple: verse mejor, llamar la atención, sentirse aceptado. No tenía referentes, no leía revistas, no conocía a grandes culturistas, hasta que a los 15 años decidió competir, sin preparación, sin rutina, sin traje adecuado, solo con un par de ropa interior y el valor de subirse al escenario. No sabía lo que hacía, pero estaba feliz de estar ahí. Ese momento lo cambió todo. Años después, comenzó a rodearse de personas que vieron algo en él. Le hablaban de genética, de potencial. Él no entendía del todo, pero decidió seguir ese camino. Y lo hizo sin mirar atrás. Al mismo tiempo, su vida personal se volvía más compleja. Siendo apenas un adolescente, ya era padre, tenía una hija y una responsabilidad enorme que cargar. A los 18 años, tomó una decisión que marcaría su transformación: su primer ciclo anabólico. El cambio fue radical. En cuestión de semanas, su cuerpo se transformó de una forma que ni él mismo podía creer. Se miraba al espejo, dudando si ese reflejo realmente le pertenecía. Era como si alguien hubiera cambiado su realidad de un día para otro. Pero en esa época, todo se manejaba en silencio. No había información, no había internet, solo rumores, conversaciones a medias, secretos dentro del gimnasio. Y aún así, siguió avanzando. El camino no fue fácil. Durante años entrenó, compitió y poco a poco comenzó a llamar la atención. En 1985 ganó el título de Teen America. Fue también en esa etapa cuando nació su apodo, Flex, porque siempre estaba posando,
tensando los músculos, incluso cuando no era necesario. El nombre se quedó y con el tiempo se volvió legendario. Para 1989 ganó el Campeonato de California de la NPC. Su físico ya mostraba una evolución evidente, pero aún no estaba listo para la élite. Aún así, algo en él destacaba: simetría, forma, presencia, un físico que parecía sacado de una figura de acción. Pero el culturismo no era un camino sencillo, era un deporte caro. Comida, suplementos, tiempo, todo tenía un precio. Y para alguien que venía de la nada, ese precio era demasiado alto. Estuvo a punto de dejarlo todo. Buscando estabilidad, tomó una decisión inesperada. Se convirtió en policía, ingresó a la academia, se graduó y comenzó a trabajar en el departamento del sheriff de Fresno. Pero la realidad era otra. El sueldo no alcanzaba. La vida seguía siendo difícil. Venía de la pobreza y seguía luchando por salir de ella. A veces ni siquiera podía pagar su comida y eran sus propios compañeros quienes lo ayudaban. No pasó mucho tiempo antes de que tomara otra decisión: dejarlo todo otra vez. Regresó al culturismo, esta vez completamente enfocado, y entonces todo empezó a moverse más rápido. Se convirtió en una de las estrellas emergentes de California. Volvió con una mentalidad distinta, más seguro, más determinado. Sabía lo que quería y creía que si lograba alcanzar su mejor versión, sería imparable. En 1991, una oportunidad cambió su rumbo. Un amigo lo llevó a conocer a Joe Weider. Antes de entrar, como era tradición, tenían que activarse, hacer un poco de bombeo para mostrar lo mejor de su físico. El ambiente era imponente: estatuas, pinturas, historia en cada rincón, y luego esa voz, la de alguien que había construido el mundo del culturismo. Era un momento que pocos tenían la oportunidad de vivir. Ser reconocido ahí significaba algo grande. Era pertenecer, era entrar en otro nivel. Pero el camino hacia la cima todavía no estaba asegurado. En su búsqueda por obtener la tarjeta profesional, llegaron dos golpes duros. El primero, en 1991, cuando perdió el campeonato USA contra Mike Matarazzo. Después fue al Nacional convencido de que ganaría. Pero ese año, el nivel fue brutal. Competidores como Kevin Levrone, Ronnie Coleman, Chris Cormier, una generación histórica. Kevin obtuvo su pase al profesionalismo y Flex tuvo que esperar. Esa derrota lo destruyó. Se sentó en unas escaleras y lloró. Pero en lugar de rendirse, eso encendió algo dentro de él. Una determinación más fuerte que nunca. Entrenó más duro, más enfocado, sin dejar nada al azar, porque la próxima vez sería diferente. Y así fue. En 1992, en el campeonato USA de la NPC, logró la victoria. Puntaje perfecto. El verdadero inicio de su historia. Flex dejó a todos sin palabras, incluso a sus críticos más duros. La transformación de 1991 a 1992 fue simplemente brutal. Llegó mucho más grande, pero al mismo tiempo más definido que nunca. Denso, seco, sólido como una roca. Su pose de pecho lateral en esa competencia se volvió legendaria. Los femorales se extendían desde la rodilla, con un nivel de detalle y separación que obligaba a cualquiera a mirar dos veces. No era excesivo, pero tampoco le faltaba nada. Era literalmente el tipo de cuerpo al que la mayoría aspiraba. Una combinación perfecta. Aquella noche no solo ganó su categoría de peso completo, también se llevó el absoluto. Y con eso, obtuvo su tarjeta profesional a los 27 años. Había tardado más de lo que esperaba, pero por fin lo había logrado. Ese era el comienzo real, su primer año como profesional.
y su mentalidad era clara. Esto no era un intento, era su camino. No necesitaba nada más que esa obsesión por ser el mejor. Después de obtener su carnet profesional, lo que hizo a continuación no fue normal, fue histórico. En 1993, Flex protagonizó uno de los mejores debuts profesionales que se hayan visto en el culturismo. En el Ironman Pro, derrotó a competidores de altísimo nivel, físicos consolidados, atletas en su mejor momento, y aún así, él destacó por encima de todos. Y entonces, una semana después, llegó el momento que lo cambiaría todo, el Arnold Classic. Ahí, presentó uno de los físicos más impresionantes que jamás han pisado un escenario. Para muchos, el más estético en la historia del culturismo. Cada ángulo, perfecto. Espalda, piernas, hombros, cintura, brazos. Todo estaba en su lugar. Todo estaba definido. No había puntos débiles. Era tan preciso que parecía irreal. Como una escultura, como algo que no debería existir en la vida real. El nivel de detalle era absurdo. La separación en los tríceps, las líneas, la densidad, cosas que hoy en día casi no se ven. Incluso leyendas del deporte quedaron impactadas. Su nivel de flexibilidad combinado con ese físico lo hacía todavía más único. Y esa noche se llevó el título. En solo 2 semanas, 2 competencias, 2 victorias, Ironman y Arnold Classic. En cuestión de días, ganó más dinero del que había visto en toda su vida. Pero no se detuvo ahí. También conquistó el Grand Prix de Alemania y el de Francia. El mundo ya lo estaba entendiendo. Esto no era un atleta común, era algo diferente. Y entonces llegó el siguiente objetivo, el escenario más grande de todos, Mr. Olympia. Pero había un obstáculo, un nombre que dominaba esa era, Dorian Yates. El enfrentamiento era inevitable. El Olympia de 1993 fue uno de los más competitivos de la historia. Atletas de élite, todos en un nivel altísimo, y en medio de ellos, Flex, con un físico que parecía perfecto, tamaño, simetría, condición, todo alineado. En su primer Olympia, fue capaz de plantarse frente a frente con Dorian, sin miedo, sin retroceder. Dorian representaba otra cosa, más extrema, densidad brutal, pero Flex era la estética llevada al límite. 2 visiones completamente distintas del culturismo, cara a cara. Ese día, muchos coincidieron en algo. Flex presentó una de las mejores condiciones físicas que se habían visto hasta ese momento. Su talento natural era innegable. Había quienes decían que ni siquiera estaba mostrando todo su potencial, que aún tenía más por dar, y aún así, ya estaba ahí, compitiendo contra el mejor del mundo. Cuando subió a su lado, lo sintió. La presencia, la presión, el peso del momento. Dorian era una fuerza imparable, pero tenía un punto débil, su sección media, y justo ahí era donde Flex brillaba más. Su condición, su forma, su estructura, eran simplemente impresionantes. Su forma era impresionante, su estructura, impecable, su estética, simplemente perfecta. Las líneas, la proporción, la simetría, todo parecía estar en otro nivel, y ahora todo quedaba en manos de los jueces. La pregunta era inevitable. ¿Ganaría la estética o el tamaño y la masa? Había quienes pensaban que, en su mejor versión, podría haber vencido sin problema. Pero él no se engañaba. Sabía exactamente dónde estaba parado. Cuando anunciaron el resultado, Flex Wheeler quedó en segundo lugar. Aún así, no hubo decepción. Para él eso ya era una victoria. Ese niño tímido, pobre, que creció sintiéndose fuera de lugar, ahora era el centro de atención del mundo del culturismo. En su primer Mr. Olympia, fue subcampeón del mundo. Y si te detienes un segundo a pensarlo, es algo impresionante.
Muchos incluso creen que en 1993 tenía lo necesario para vencer a Dorian. Que de haber ocurrido, la historia del culturismo habría sido completamente distinta. Después del evento, alguien se le acercó, una leyenda, Sergio Oliva. Lo miró y sin dudarlo le dijo, ese show era tuyo, pero Flex solo sonrió. Para él, estar ahí ya era suficiente. Había competido en 4 eventos profesionales y ahora era el número 2 del mundo. El Skinny Kenny de antes ya no existía. Ahora era Flex Wheeler y en su mente nadie podía tocarlo. Pero ese éxito tenía un costo, porque poco a poco el personaje comenzó a devorar a la persona. Ese Flex Wheeler seguro, dominante, imparable, empezó a convertirse en una especie de alter ego, uno que él mismo había creado sin darse cuenta. Y en el fondo sabía algo peligroso, que si esa versión de sí mismo tuviera su misma mentalidad, su misma disciplina, sería imparable incluso para él. Entonces llegó 1994. El momento parecía perfecto. Dorian Yates no estaba en su mejor forma. Una lesión en el brazo lo había afectado. Era la oportunidad ideal. Pero para Flex, el Olympia dejó de importar, porque estaba enfrentando algo mucho más serio, su propia vida. Nunca creyó que llegaría a los 20 años y vivía como alguien que no esperaba tener un mañana. Y esa mentalidad finalmente lo alcanzó. En agosto de 1994, después de pasar la noche con el rapero Dr. Dre, iba de regreso a casa. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Entonces, todo pasó en segundos. Una llanta falló, el auto perdió el control, giró y se estrelló. En un instante, su vida cambió. El impacto fue brutal. Su cuello se fracturó en 2 lugares. Su rostro quedó destrozado. Su cuerpo completamente inmovilizado. Durante un mes, solo pudo permanecer acostado, mirando al techo, preguntándose si todo había terminado. No solo perdió la oportunidad de competir, lo perdió todo. Patrocinios, ingresos, su casa, su estabilidad. Pasó de estar en la cima a tocar fondo. Mientras otros seguían avanzando, él estaba detenido, enfrentando una realidad completamente distinta. Y lo peor era la incertidumbre. ¿Podría volver? Ver a sus rivales evolucionar, crecer, mejorar, lo golpeaba aún más fuerte. Sentía que el mundo seguía girando sin él, que tal vez ya era demasiado tarde. Pero esa caída no sería el final. Sería solo el comienzo de otra batalla, contra todo pronóstico y en contra de las recomendaciones médicas. Regresó al gimnasio y lo que hizo volvió a desafiar la lógica. En cuestión de meses, su cuerpo empezó a transformarse otra vez, como si nunca hubiera pasado nada. Una genética simplemente absurda, algo que no se podía explicar. En 1995, regresó al escenario y ganó Night of the Champions y también el Ironman Pro. Después de romperse el cuello, volvió y ganó. Pocos en la historia pueden decir algo así, pero su objetivo era claro. Quería recuperar su lugar, quería volver a la cima. En el Arnold Classic buscó recuperar el título, pero en una decisión polémica quedó en segundo lugar, un golpe más, y al año siguiente volvió a intentarlo. Con la misma hambre, con la misma determinación, pero una vez más no fue suficiente. Esta vez, Kevin LeBron se llevó la victoria, otro competidor que también había regresado de una lesión y lo había logrado. Y así, mientras luchaba por recuperar su lugar, Flex entendía algo cada vez más claro. El camino de regreso sería mucho más duro de lo que imaginaba. Ni siquiera se podía creer. Ese segundo lugar fue extremadamente polémico. Muchos estaban convencidos de que Flex había sido mejor ese día, y él lo sabía,
Le dolió. Tanto él como Kevin se lo tomaron personal. Había orgullo de por medio, hambre, algo que demostrar. Y desde ese momento nació una rivalidad real. Una rivalidad que creció a distancia. No había redes sociales, solo revistas, solo rumores, declaraciones, indirectas. Pero era suficiente. Kevin ya lo había vencido cuando otros no pudieron. Y eso se le quedó clavado. Lo respetaba, pero al mismo tiempo le tenía miedo. En el escenario no había amistad. Ahí se odiaban. Se lanzaban mensajes, provocaciones, declaraciones que encendían aún más la competencia. Era una guerra psicológica, y aunque fuera intenso, también tenía algo de juego, algo que los empujaba a ambos a ser mejores. Dos versiones al límite, dos egos, chocando constantemente. Pero esa no era la única relación complicada en su vida. También estaba Sean Ray, y ahí las cosas eran distintas. Era un choque constante de personalidades, comentarios en revistas, entrevistas, ataques indirectos. Sean lo provocaba, cuestionaba su fortaleza mental, y Flex lo tomaba personal, muy personal. Llegó a pensar en enfrentarlo fuera del escenario, en hacerlo físico, en marcar territorio. Esa tensión era real. Y eso deja una pregunta clara. ¿Flex Wheeler realmente era ese competidor seguro, dominante, intocable que todos veían? Porque sí, tenía algo que pocos han tenido, una genética fuera de lo común, un físico que muchos consideran inalcanzable, redondez perfecta, proporciones exactas, detalles imposibles. Incluso en un mal día, seguía estando entre los mejores. Ese era su nivel. Para muchos, enfrentarlo era una pesadilla. No podías pararte a su lado sin sentir presión. Incluso al 90%, era mejor que otros al 100%. Un físico que parecía perfecto. Pero mientras todo eso crecía, algo más empezaba a cambiar. Su actitud. El éxito comenzó a transformarlo. Autos de lujo, casas enormes, dinero, fama, mujeres. Una vida excesiva. No competía por trofeos, competía por dinero. Y en el fondo, todo venía del mismo lugar. Inseguridad. Necesitaba demostrar constantemente que valía algo. Salía con dinero en los bolsillos, rodeado de gente, construyendo una imagen de poder. Quería que lo vieran, que lo respetaran. Aunque eso no fuera real, se rodeó de ambientes duros, de situaciones que él mismo provocaba. Buscaba conflicto, porque ese Flex Wheeler no tenía problema en pelear. Podía cambiar en segundos. Y si alguien quería problemas, él estaba listo. Pero ese no era Kenneth. Ese no era el niño que había crecido con miedo, con inseguridades, con heridas profundas. Ese personaje era una máscara, una defensa, una forma de evitar que el mundo volviera a lastimarlo. Desde afuera, parecía tenerlo todo: confianza, control, seguridad. Pero por dentro, seguía siendo el mismo niño roto, el mismo que nunca se sintió suficiente, el mismo que dudaba de sí mismo, incluso en la cima, porque incluso después de ganar, incluso recibiendo trofeos, incluso siendo reconocido, había una voz interna que le decía lo contrario, que no era suficiente, que no lo merecía, que todo era un error, y esa era la verdadera batalla que nadie veía. Yo vengo de la nada, nunca pensé mucho de mí mismo. Su peor enemigo no estaba afuera, estaba en su propia mente. Cada noche, antes de dormir, su cabeza se llenaba de pensamientos negativos, voces que no se callaban, que lo atacaban, que lo desgastaban. Intentaba silenciarlas, pero siempre regresaban. Era tan profundo que ni siquiera se permitía ser feliz. Nunca lo fue, porque en cuanto algo iba bien, su mente le decía que no duraría, que pronto todo se vendría abajo. Y así vivía en constante anticipación del dolor.
Nunca subió a un escenario sintiéndose suficiente, ni una sola vez. Incluso cuando lo llamaban en el primer grupo, caminaba con inseguridad, dudando, encerrado en sí mismo. Todo era una lucha interna, y para sobrevivir, creó algo más fuerte que él. Flex Wheeler, un personaje, una versión exagerada, segura, dominante, que podía enfrentarse al mundo sin miedo. Una máscara necesaria para resistir. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía la presión por mantener esa imagen. La gente no quería a Kenneth, querían a Flex, y él empezó a alimentar ese personaje, cada vez más, hasta que dejó de distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Se convenció de su propia mentira. En ese momento, todo giraba alrededor de esa identidad. En el gimnasio Golds de Venice se formó un grupo que se volvió legendario. Flex Wheeler, Chris Cormier y Rico McClinton. Tres personalidades distintas, unidas por algo más profundo, sus propios demonios. Vivían al límite. Dinero, fiestas, peleas, excesos, un ciclo constante, sin espacio para la paz. Eran como una banda, siempre juntos, siempre listos. Pero dentro de ese grupo había tensiones, competencia, egos, explosiones. Flex y Chris chocaban constantemente. Discusiones que podían escalar en segundos. Momentos donde todo parecía romperse. Y en medio de eso, Rico, el equilibrio. El único que no necesitaba demostrar nada. El que mantenía todo bajo control. El que entendía quién era realmente cada uno. Pero fuera de ese círculo, las críticas no se detenían. Se decía que no entrenaban lo suficiente, que no se esforzaban como otros, que su talento natural los había vuelto cómodos. Y en parte, algo de eso era cierto. Flex tenía una genética tan dominante que muchas veces no necesitaba hacer lo mismo que otros. Pero eso también tenía un precio, porque cuando todo llega fácil, no siempre desarrollas la disciplina extrema que exige la grandeza. Otros trabajaban más duro, levantaban más peso, se exigían más. Y eso marcaba la diferencia. Incluso él lo sabía. Había momentos en los que prefería escapar, distraerse, huir de esa presión interna que nunca lo dejaba en paz. No era solo falta de disciplina, era una necesidad de desconectarse de sí mismo. Aún así, en 1997 parecía que todo empezaba a acomodarse, tanto en su carrera como en su vida personal. Ese año ganó su segundo Arnold Classic, y esta vez el impacto fue aún mayor. Incluso Arnold quedó impresionado. Verlo regresar después de todo lo que había pasado era algo difícil de ignorar. Flex volvía a estar en la cima. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él cambió. Había una nueva intención, una nueva forma de ver las cosas. Seguía queriendo ser el mejor, pero ahora entendía que había cosas que debía hacer diferente, porque sabía algo, que el verdadero premio no estaba solo en ganar, sino en lo que vendría después, cuando todo terminara, cuando ya no hubiera escenarios, cuando por fin pudiera enfrentarse a sí mismo. Ahora mismo estoy intentando lograr algo que muy pocas personas han conseguido. Flex lo tenía claro. Si alcanzaba ese nivel, ese físico perfecto, sería prácticamente imposible vencerlo. Simetría impecable, forma perfecta, estética dominante. Para muchos, no había duda, sería el número uno. Fuera del escenario, su vida también parecía perfecta. Se casó, formó una familia y con el tiempo tuvo más hijos. Una vida que, por fin, parecía darle estabilidad. Algo real a lo que aferrarse. Se mudó junto a su esposa, Meline, a una casa en California, lejos del caos de antes. Todo indicaba que estaba entrando en una nueva etapa. No solo como atleta, sino como hombre. Un hombre de familia. Pero incluso eso tenía un precio.
La preparación para competir seguía siendo brutal. Meses de disciplina, aislamiento, sacrificio. Y con ese impulso, llegó al Mr. Olympia de 1997 como el gran favorito. Dorian Yates ya no estaba en su mejor forma. Las lesiones lo habían alcanzado. Esta era la oportunidad. Para muchos, era inevitable. Ese año debía ser de Flex, pero 48 horas antes del evento, todo se derrumbó. Apareció con el brazo vendado, lesionado. Dijo que había sido víctima de un intento de robo. Según su versión, varios hombres lo rodearon, lo atacaron, y él se defendió. Hubo una pelea y salió lastimado, pero la historia no convenció. La comunidad no la creyó. La llamaron la historia de los ninjas. Pensaban que era una excusa, que no estaba en forma y que prefirió no competir. La polémica creció aún más cuando, años después, ni siquiera mencionó ese incidente en su autobiografía. Y eso solo alimentó las dudas, porque ese año era clave. Muchos estaban seguros de que podía haber vencido a Dorian, pero nunca lo sabrían. Y mientras tanto, también había críticas hacia su disciplina, su dieta, su constancia. No siempre era perfecta. Flex tenía un metabolismo privilegiado. Podía permitirse cosas que otros no, pero eso también le jugaba en contra, porque en un nivel así, cada detalle importa, y a veces no lo daba todo. Luego, todo cambió. Dorian se retiró, y por primera vez en años, el título de Mr. Olympia estaba abierto. Un nuevo campeón iba a surgir, y otra vez, todas las miradas apuntaban a un solo nombre: Flex Wheeler. Tenía el físico, la experiencia, el impulso. Todo parecía inevitable, pero nadie, absolutamente nadie, vio venir lo que estaba a punto de pasar. Esa noche, todo cambió. De la nada, apareció un nombre: Ronnie Coleman, un competidor que el año anterior había quedado en 9º lugar. Nadie lo tenía en cuenta, nadie lo veía como amenaza, hasta que subió al escenario, y cuando lo hizo, algo se sintió diferente. Su espalda, su tamaño, su condición, era otro nivel. Incluso Flex lo notó. Había algo ahí, algo que no encajaba con lo que todos esperaban. Durante gran parte del evento, Flex iba adelante, pero todo se decidió al final. El post-down, el momento clave. Ahí, Ronnie cambió todo, tomó el control, impuso su presencia y dio el golpe final. Ni siquiera él mismo lo esperaba. Pensaba que quedaría entre los 5 mejores. Nada más. Pero cuando anunciaron el resultado, todo el mundo quedó en shock. Segundo lugar, Flex Wheeler y el nuevo Mr. Olympia, Ronnie Coleman. Incluso él dudó. Pensó que era un error, que habían dicho mal su nombre. Pero no, era real. Había ganado. Y en ese momento nació una nueva era. Ronnie no solo sorprendió al mundo, también superó a alguien que, en cierto modo, había sido su guía. Porque años atrás, Flex lo había ayudado, le enseñó detalles, lo orientó. Pero esa noche, el alumno superó al maestro. Y Flex sabía algo en el fondo, que no había perdido contra Ronnie, había perdido contra sí mismo. Después de todo eso, Flex siguió compitiendo y siguió ganando. Sumó más títulos, incluyendo 2 Arnold Classic adicionales, alcanzando un récord de 4 victorias en ese evento, una marca que se mantuvo durante años. Pero mientras por fuera todo parecía éxito, por dentro algo comenzaba a romperse. En el año 2000, con apenas 35 años, llegó el golpe más duro. Le diagnosticaron una enfermedad renal grave, una condición rara, progresiva, sin cura. Su propio cuerpo estaba fallando, y en ese momento entendió algo que no había querido ver: el daño, las decisiones, el estilo de vida. Todo tenía consecuencias. Ya no se trataba de trofeos, se trataba de sobrevivir. Ver a su mejor amigo cambiar completamente,
Dejar atrás ese estilo de vida lo obligó a enfrentarse a sí mismo. Sabía que tenía dos caminos, cambiar o desaparecer, y por primera vez eligió cambiar. Dentro de ese proceso, empezó a encontrar algo que nunca había tenido, a sí mismo. En 2002, tomó una decisión radical: competir sin ayudas químicas, natural. Las pruebas lo confirmaron. Subió al escenario con menos peso, quedó en séptimo lugar y se retiró. Pero la batalla apenas comenzaba. En 2003, sus riñones estaban fallando por completo. Necesitaba un trasplante para seguir viviendo, y lo consiguió. Una nueva oportunidad, aunque el precio fue alto. Cirugías constantes, dolor, recuperaciones interminables. Más de 60 operaciones a lo largo de su vida. Un cuerpo que había soportado demasiado, durante demasiado tiempo. Después de retirarse, volvió a sus raíces, las artes marciales. Pero años más tarde, haría algo que nadie esperaba. A los 52 años, regresó al escenario, una última vez, en una nueva categoría. No para demostrar que era el mejor, sino para demostrar que seguía vivo, que seguía luchando. Y solo verlo ahí fue suficiente para impactar a todos. Después de todo lo que había pasado, era casi un milagro, pero la vida aún no terminaba de probarlo. En 2019, tuvo que ser operado de emergencia. Una complicación grave obligó a los médicos a tomar una decisión extrema. Le amputaron parte de la pierna derecha y al despertar, su realidad cambió otra vez. De un físico perfecto a un cuerpo marcado por la pérdida, y aún así, siguió adelante, aprendiendo a vivir de nuevo, a moverse, a adaptarse, a aceptar, porque el dolor no desaparecía, pero él tampoco, y cuando todo terminó, se quedó sin respaldo. Pero esta vez hizo algo diferente. Tomó el control, construyó su propio camino, creó su negocio, ayudando a otros a transformar sus cuerpos, sus vidas. Incluso lanzó su propia línea de suplementos, y con el tiempo llegó el reconocimiento. En 2019 recibió un premio a toda su trayectoria, un reconocimiento a su impacto, a su legado, a todo lo que representó, porque más allá de títulos, había dejado una huella. Hoy vive con una condición delicada. Sus médicos le han advertido que podría enfrentar nuevas pérdidas físicas, pero algo cambió. Por fin, encontró paz. Ya no se define por su cuerpo, ni por el dinero, ni por la imagen. Ahora se define por lo que es, por lo que siente, por quién decidió convertirse. Vive con su familia, con sus hijos, con sus nietos, y entiende algo que antes no podía ver. El verdadero valor no estaba en el escenario. Cada vez que aparece un físico estético, alguien dice lo mismo: el nuevo Flex Wheeler. Pero la verdad es otra. Solo hubo uno, y siempre será él. Porque su historia no se trata solo de músculos. Se trata de todo lo que tuvo que romperse para poder reconstruirse. Si pudiera hablar con su versión más joven, le diría algo simple: ámate, disfruta, porque mereces estar aquí. Y ahora, después de todo, por primera vez en su vida, se siente completo. Tal vez no perfecto, pero real. Y eso vale más que cualquier trofeo, porque al final no será recordado solo por su físico, sino por todo lo que superó para convertirse en quien es. Y eso es lo que lo hace imposible de olvidar.